Dios bendiga sus vidas, hermanos, en esta hermosa mañana. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes esté gozando de las misericordias de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Perdón, hermanos. Capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En el norte de San Francisco, hermanos, crece un árbol gigante. En estos bosques existe una variedad de este tipo de árbol, que es un árbol de la familia de las coníferas llamado secuoyas. La secuoya es un árbol bastante grande que alcanza hasta 115 metros de altura. Un árbol realmente enorme. Sus árboles alrededor miden un promedio de 80 metros de alto, lo cual no deja también de ser un tamaño bastante grande. Se han encontrado, hermanos, secuoyas bastante antiguas, y se tiene conocimiento de este tipo de árboles que tienen alrededor, dicen, de 2000 años. Pero lo más extraordinario, hermanos, de este tipo de árbol no es su altura que logran, sino el mecanismo que utilizan para mantenerse de pie. De acuerdo a algunos estudios, sus raíces apenas tienen unos pocos metros de profundidad. Y hay casos incluso que muestran árboles de casi 100 metros de alto con unas raíces apenas de 1 metro de profundidad. ¿Cuál es la técnica que utilizan estos árboles tan grandes para mantenerse de pie, erguidos? Es simple y sencillamente que trabajan en equipo. Estos maravillosos árboles entrelazan sus raíces con las raíces de los árboles más cercanos, de tal manera que se unen, se soportan unos a otros. Es por ello que las secuoyas se les ve crecer en grupo, porque sus raíces se enlazan hasta el punto que llegan a perder el sentido de quién es uno y quién es otro. Se han hecho pruebas de inyectar un líquido de color en la raíz de uno o de unos de ellos, ubicados en un punto concreto o estratégico, y esperan unos años. Tras ese tiempo descubren cómo ese líquido, esa savia, puede detectarse en todo el bosque. Aunque estén unidos, llegan al punto, hermanos, de fundirse los unos a los otros. Y se mantienen sí su propia individualidad, mantienen su propia genética biológica. Pero si uno de ellos precisa savia, por algún motivo, el bosque entero en general y los árboles más cercanos en concreto le proveen del valioso alimento. Creo que tenemos algunas vistas ahí, algunas imágenes de este tipo de árboles. Estos árboles son tan grandes que han puesto 15 personas alrededor de ellos para poder abarcarlos. Ese lazo extremo permite enfrentarse, hermanos, juntos a las inclemencias atmosféricas, y cuando están unidos pueden llegar a tener hasta 80 metros de alto. Pero cuando estos árboles están solos, únicamente llegan a medir
30 metros de altura. Es decir, solo alcanzan su máxima altura cuando trabajan en conjunto, cuando están entrelazados, cuando están unidos. Y es que así funciona la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor. Cuando estamos entrelazados, cuando estamos unidos, es cuando crecemos y llegamos a nuestra máxima altura. Hermanos, y en esta mañana veremos en este pasaje que Dios da a los pastores y a la congregación responsabilidades para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Dios da a los pastores y a la congregación, a las ovejas, responsabilidades para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, aquí en Primera de Tesalonicenses, comienza a hablar aquí en este capítulo de ya lo práctico, lo que debe vivirse en el día a día de la vida de la iglesia, y eso hasta el día de hoy, hermanos. Vean el Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Después de explicar el rapto, el apóstol Pablo les dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y además de hablar acerca del juicio del día del Señor, en ese capítulo, hermano, en este libro, en el versículo 11, él les vuelve a decir, vean en el capítulo 5, versículo 11, les dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, así como lo estáis haciendo. El apóstol Pablo está mandando que para continuar de la manera que lo están haciendo, mientras esperan la segunda venida de Cristo, se estén animando y estén edificando mutuamente. ¿Y cómo hacemos esto, hermano? Tanto los líderes como los hermanos tienen responsabilidades mutuas dentro de la congregación, dentro de este cuerpo que es de Cristo. Y al llegar a esta sección, el apóstol Pablo da instrucciones acerca de cómo deben vivir en la iglesia para poder esforzarse, poder ser una iglesia saludable. Él comienza con una relación entre ovejas y pastores, líderes y congregación. Vean, hermanos, el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estos dos versículos, hermanos, hablan de la relación entre pastores y congregación y sus responsabilidades. Pastores, congregación, líderes, amados hermanos, quiero decirles que aquí es donde comienza la salud de una iglesia. Nada es más difícil, nada es más complicado que el proceso espiritual de una iglesia y cuando comienzan las relaciones. Y cuando no hay relaciones saludables entre los pastores y las ovejas, usted no puede tener un rebaño saludable con ese tipo de problemas. Si los pastores no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual apropiada para las ovejas y las ovejas no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual apropiada para con los pastores, la iglesia nunca puede ser lo que Dios quiere que sea. La relación que tenemos nosotros, hermanos, los líderes, con ustedes y ustedes tienen con nosotros, los líderes, es crucial en la iglesia. Y cada uno debe cumplir su responsabilidad delante del Señor. Cuando no hay confianza, cuando no hay lealtad, amor, afecto, hermanos, no existe una iglesia saludable. Primero veremos la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con ustedes, hermanos? Y aquí pues al parecer es muy difícil muchas veces y comprometedor hablar de esos pasajes, porque es lo que nosotros
tenemos que hacer. Tenemos que poner bastante atención en esto. ¿Cuál entonces es la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas? Diremos pastores, vamos a decir pastores porque, hermanos, porque creemos en un cuerpo pastoral, pero vamos a mencionar pastores. Pero cada líder aquí, hermanos, hace un trabajo de pastorear, de seguir, de estar pendiente de los hermanos. Esas son las responsabilidades aquí en comunión. Veamos algunos conceptos. Primero, ¿quiénes son los líderes de la iglesia? El primer concepto de un liderazgo, y creo que esto ya lo hemos visto, hermanos, es anciano, muy conocido, presbíteros. Ahora eso identifica a un líder de la iglesia como alguien que se caracteriza por una madurez espiritual y sabiduría. Los líderes son aquellos que son espiritualmente maduros, sabios espiritualmente y que pueden guiar a la iglesia. El segundo concepto es sobreveedor y algunas veces traducido como obispos. Es la palabra episcopos en el griego y significa supervisor, supervisar. Esto indica, hermanos, que el líder de la iglesia no es solo caracterizado por su madurez espiritual, sino por su supervisión espiritual y autoridad espiritual. Y podemos ver esto en Filipenses capítulo 1, versículo 1. En Hechos capítulos 20, versículo 28. Y el tercer concepto, hermanos, es el concepto de pastor. ¿Qué significa esto? Viene de la palabra poimen. Esta palabra tiene el sentido de alimentar, proteger espiritualmente de lobos. Y el líder debe ser maduro, sabio, ser un supervisor, tener autoridad y alimentar y proteger espiritualmente a la iglesia. El apóstol Pablo va a introducir las responsabilidades tanto de los pastores como de la congregación de la iglesia de esta manera. Vean ahí, hermanos, el primer verso, verso 12. Os rogamos, hermanos. Os rogamos indica que Pablo sostiene una verdadera preocupación al respecto. Tiene la fuerza de os pido encarecidamente como un favor especial. Da a entender que el apóstol lleva en su corazón una carga, y esta a su vez sugiere que algunos miembros podrían haber mostrado una falta de respeto hacia sus líderes. Esto parece confirmarse en el versículo 14, donde el apóstol habla de indisciplinados o desordenados, personas poco inclinadas a seguir las normas marcadas por los líderes de la congregación. Vean ahí el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Por lo demás, hermano, os rogamos. Entonces hay una petición gentil aquí en lugar de que sea una amenaza, porque vemos evidencia de una iglesia salva, de una iglesia regenerada en esta carta, hermanos, por lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, y quiero que vayamos ahí. ¿Qué tipo de iglesia es esta? Dice el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, ¿ven? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Y pongan atención a esa frase, en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Esa frase está indicando una posición, un lugar, un estado. Ahora son creyentes regenerados, creyentes verdaderamente salvos, hermanos. Y claro, no podemos pasar por alto las características de esta iglesia en el versículo 3. Vean el versículo 3 del capítulo 1. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Además, es una iglesia que imita a sus líderes. Vean el versículo 6, hermanos.
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Increíble ese versículo. Pablo está poniéndose una enorme carga. Si los de Tesalónica imitaban a Pablo, era porque Pablo tenía que imitar al Señor Jesús. Una gran responsabilidad. ¿No lo creen, hermanos? Y eso es delante del Señor. Versículo 6 también. Era una iglesia que sufría, hermanos. Recibiendo, dice el versículo 6, ahí al final, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y es que si usted lee esa carta, se va a enterar de que Pablo estuvo poco tiempo ahí, pero ese tiempo con ellos predicó el evangelio de tal manera, y ahí lo dice también, con poder. El poder del evangelio llegó a ellos en el versículo 5, y estas personas se convirtieron de inmediato y tuvieron un cambio al grado que alborotaron a toda la ciudad, y eso provocó envidia, provocó persecución. Pablo tuvo que salir corriendo de ese lugar. Era una iglesia, hermanos, además, que predicaba el evangelio de poder. Vean el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo anima aquí a los líderes y congregación a cumplir cada uno con sus responsabilidades, para que continúen siendo una iglesia edificada saludablemente como Dios manda. Y aquí podemos ver, hermanos, también en este ruego las palabras de nuestro Dios, las palabras del Espíritu Santo. El Señor está cumpliendo también su responsabilidad al decirnos a nosotros lo que debemos hacer, al guiarnos, al mostrarnos la manera en que debemos hacerlo. ¿Cuál es la responsabilidad, hermanos, de los pastores? Entremos entonces aquí a este versículo 12. Vean el versículo 12 ahí, del capítulo 5. Versículo 12 del capítulo 5. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. Pablo describe el carácter y las funciones de los líderes fieles, y para ello utiliza 3 frases, cada una de las cuales ofrece una variedad, una manera de poder conocerla, porque los verbos o las palabras empleadas se prestan para diferentes lecturas. Y trabajar, hermanos, aquí se refiere duramente, trabajar con diligencia. En el texto original es una palabra que expresa una acción y la manera en cómo se debe hacer. Y él caracteriza al pastor como alguien que trabaja diligentemente, que trabaja hasta el punto de sudar, quedar exhausto entre su congregación. Él debe estar involucrado con su congregación, entre la congregación, en medio de la congregación y al lado de ellos en la labor espiritual. ¿Qué está haciendo, hermanos? Predicando el evangelio, explicando la verdad y aplicando la verdad. Y como hablábamos en las conferencias de misiones, defendiendo la verdad, como lo aprendimos el fin de semana pasado. Además, hermanos, advirtiéndoles, amonestándoles, aconsejándoles y ayudándoles. Pablo ya ha empleado esta palabra en otros lugares. En el capítulo 1, versículo 3 dice: vuestro trabajo de amor. En el capítulo 2, versículo 9 dice: nuestro trabajo y fatiga. En el capítulo 3, versículo 5 dice que nuestro trabajo resultará en vano. Y volverá a emplear el valor en cierta frecuencia en otras epístolas. Él siempre va a hablar de un esfuerzo, de un trabajo que exige el ministerio. Primera Tesalonicenses 2:9, véalo, hermano. Primera Tesalonicenses 2:9, vamos ahí, por favor, hermanos. Dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y al parecer, cuando el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, comenzó la predicación sin apoyo y sin nadie.
con apoyo de nadie, hermanos. Él tuvo que trabajar de noche y de día, simplemente para suplir sus propias necesidades y la de los que andaban con ellos. E imagino que al lado de ellos, como dice el versículo 1, estaba Timoteo y Silvano. Silvano no es otro que Silas. Y después él tuvo, hermanos, que entregarse de manera total para establecer una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Algunas personas suponen que el pastoreo es simple. Solo tienes que predicar un par de veces a la semana y dedicar unas pocas horas a la administración y a la visitación. Por lo demás, disfrutas de un buen salario y dispones de mucho tiempo libre. Desde luego, hermanos, y no podemos negar que hay pastores que lastimosamente viven así. Pero dudo realmente que tengan un llamado, una vocación al ministerio y estén dispuestos a exigirse, estén dispuestos a cumplir con su cargo, estén dispuestos a tener esa responsabilidad. El pastoreo no es una posición de privilegio y de comodidad, sino de esfuerzo y de lucha. Los ancianos, por el solo hecho de serlo, han asumido una responsabilidad que les exige esfuerzo, sudores, sinsabores y sacrificio. Creo que ya hemos visto eso aquí, ¿verdad, hermanos? En el transcurrir de los años de esta iglesia tuvimos ese ejemplo. Él sabía lo que era trabajar duro. Él sabía lo que era trabajar sacrificialmente. Él sabía lo que era entregarse literalmente, gastarse a sí mismo al alcanzar a esas personas. Y estoy hablando del apóstol Pablo, hermanos, pero también aquí hemos tenido ese tipo de ejemplo. Vean en el capítulo 3, versículo 6, hermanos, ahí en Tesalonicenses. Dice versículo 6 al 10, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los pastores fieles son personas, no son personas, hermanos, indisciplinados, que se aparecen el domingo. Los pastores fieles son personas muy disciplinadas, cuyas vidas se alinean para que puedan entregar su vida entera al Señor, al rebaño que Dios les ha entregado. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, déjeme leérselo. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora dice el apóstol, considerad a vuestros líderes, abrid los ojos ante la realidad de lo que ellos llevan entre manos. Reconoced que el trabajo que llevan a cabo no es fácil, sino que requiere diligencia esforzada, vigilancia constante, en horarios sin límites y un esfuerzo desgastante espiritual y emocionalmente. Hermanos, esta responsabilidad para con la iglesia de Cristo es grande, hermanos. Una segunda responsabilidad, ve ahí en el versículo 12, segunda responsabilidad. Los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, Esto implica liderazgo, esto implica autoridad y esa es la responsabilidad, hermanos, dirigir. Os presiden significa estar de pie delante de alguien o presidir, o guiar, o dirigir. Emplea una frase de liderazgo
estar delante de vosotros. Eso significa literalmente. La idea de estar delante o ir delante conlleva muchos posibles pensamientos o maneras de poderla entender, por lo cual esa frase, como la anterior, plantean muchas ideas. Pueden hablarnos de la solicitud con la que los líderes deben atender la congregación, porque admiten la acepción de cuidar, socorrer y proteger. Puede hablarnos de autoridad y derecho de mando, porque estar delante no está lejos de estar sobre, por lo cual se traduce como gobernar. También esto lo podemos ver en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Pero quizás la función más obvia de aquel que está delante sea la de dirigir o conducir a los demás, así como en Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. Esa es una autoridad, hermanos, delegada por Cristo. Observe, dice: os presiden en el Señor, os presiden, os dirigen en el Señor. Esa autoridad es delegada por Cristo. Presidimos sobre ustedes, los guiamos, los dirigimos. Tenemos la responsabilidad de darles sabiduría espiritual, protección, dirección y guía espiritual. Nuestra responsabilidad consiste en cubrir todas esas cosas, hermanos. Y nuestra responsabilidad consiste en proveer ese liderazgo para ustedes. Estamos a cargo de ustedes en el Señor. Observe esa frase. Ofrece también diferentes maneras de poder verla. Implica origen de la autoridad, que esa autoridad viene del Señor, que han sido constituidos y designados por el Señor, que ese liderazgo no debe salirse del señorío de Cristo. También está en el ámbito de su autoridad. Si son llamados a dirigir, llamados del mundo a dirigir esta iglesia, llamados conforme Él llama a personas a Cristo en el Señor. Su área de liderazgo es la comunidad de los creyentes vinculados entre sí. También, por otra parte, indica cierta limitación, hermanos, del grado de autoridad que los líderes ejercen. Ellos están bajo la autoridad o una autoridad superior, que es Cristo. Por otra parte, también tiene una limitación del área donde deben ejercer autoridad o dirección o gobierno, solamente dentro de la iglesia. Si bien es cierto, Dios ha constituido autoridades en otras esferas, las autoridades civiles de la sociedad, empresarios, vida laboral, pero los líderes de la iglesia no han sido puestos para esa finalidad, sino para dirigir la asamblea de Dios. No somos autodesignados, hermanos. No es hecho por los hombres. Ustedes no nos dieron esa autoridad, no la tomamos por nosotros mismos. No es de los hombres. En el Señor, esa es la esfera donde nuestra autoridad descansa. Nuestra autoridad está en Él. Y solo la tenemos conforme somos obedientes a su palabra y a su voluntad. La supervisión es una gran responsabilidad y, como lo dice Pedro, no debemos enseñorearnos de la grey. En 1 de Pedro capítulo 5, no debemos ejercer dominio. Y es, como hemos dicho, es una autoridad delegada, amorosa, gentil, que no nos sirve a nosotros, sino que les sirve a ustedes. No nos exalta a nosotros, sino los edifica, los levanta, los mantiene a ustedes. Hermanos, entonces hemos visto, una responsabilidad es el trabajo. Otra responsabilidad del pastor es la dirección, dirigir,
como dice ahí, os presiden. Una tercera instrucción, hermanos, una tercera responsabilidad es la instrucción a las ovejas. Ve ahí el versículo 12. Y os amonestan. Instrucciones para las ovejas. Esa es la responsabilidad del pastor. Tiene que ser un buen maestro, porque esto, en otras palabras, es instruir. Pero la palabra aquí implica, o no se debe traducir como enseñar, sino más bien como amonestar literalmente. Significa poner en mente de ustedes la palabra del Señor, de donde procede también instruir o advertir. Contempla, hermanos, principalmente la transmisión de una advertencia o reprensión. Esta palabra tiene la idea también de la enseñanza y la amonestación. Entonces, esta responsabilidad de los pastores para con las ovejas es la instrucción para la iglesia. Darles instrucción y amonestarlos, hermanos. Conlleva la idea, si continúas haciendo esto, vas a tener problemas. Tienes que dar la vuelta aquí e irte por otro lado. Entonces, esa enseñanza con un elemento de advertencia, un elemento de corrección, un elemento de canalizarlos o llevarlos a que ustedes puedan vivir una vida santa para el Señor. Pablo, hablándole a los corintios, que era una iglesia totalmente diferente a esta iglesia en Primera de Tesalonicenses, les dice en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14, les dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hermanos, y es que la instrucción se da de la misma manera que un padre da la instrucción a un hijo, tiernamente, alejándolos de las cosas que los lastiman, de las cosas que no les bendicen. La única habilidad específica que se dice que deben tener un pastor, un líder, está en Primera de Timoteo capítulo 3, debe ser apto para enseñar. Estas instrucciones o amonestaciones provienen de la palabra en Hechos 20:32. Vaya a Hechos, hermanos, capítulo 20, versículo 32. Dice: y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos, con todos los santificados. Debemos estar comprometidos a la enseñanza completa de la palabra, a la instrucción, al poder instruirles. Entonces, lo que hacemos al amonestarlos, hermanos, es poner en su corazón y en su mente la palabra de Dios, porque es ella la que tiene poder para que cada uno de nosotros haga un cambio en nuestra vida. Nadie tiene más grande responsabilidad como el que pastorea las ovejas al darles las instrucciones de la palabra de Dios. Yo creo que algunos han escuchado de esta historia de Spurgeon. Era muy conocido este predicador por su compromiso con la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Fundó el tabernáculo metropolitano en Londres, donde predicaba a miles de personas cada semana. Su influencia como pastor y escritor fue significativa y se le atribuye haber sido uno de los principales líderes del movimiento evangélico en su época. Pero lo menciono, hermanos, porque hay una historia en él, y es que se dice que a él se le invitó a ser parte o a ser primer ministro de su país. Le invitaron a involucrarse en la política, y todo esto puede haber sido motivada por su convicción de que su llamado principal era servir a Dios a través de su ministerio pastoral, porque él rechazó esa
invitación. Decidió rechazar esa oferta de ser primer ministro, si es que existió, porque estaba comprometido con su labor como pastor y prefería, hermanos, dedicarse por completo a la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Y es triste hoy día como muchos pastores prefieren ir al mundo, ser líderes en otro ámbito y no dedicarse al pastoreo de la palabra de Dios. Prostituyen, hermanos, este lugar, prostituyen este lugar que es del Señor. Y eso es bastante triste. ¿Y cuál entonces es la responsabilidad de los pastores para con las ovejas? Lo que hemos visto, hermanos, simple, trabajar entre ustedes, ejercer autoridad sobre ustedes, guiarlos en el camino que Dios ha diseñado y alimentárnoslos de la manera coherente con la verdad que los va a instruir y alejar del camino de pecado y llevarlos, acercarlos a una vida santa. Los pastores fieles deben cumplir con esa responsabilidad. Hermanos pastores, tenemos una gran responsabilidad para con la congregación. Aquellos que anhelan el obispado, es una gran responsabilidad la que desean, hermanos. Aquellos que son líderes, es un arduo trabajo hasta agotarse. Hermanos, no hay días festivos, muchas veces no hay vacaciones. Es 24 horas y 7 días a la semana y 365 días al año, aún cuando tenemos un trabajo extra. Trabajamos al punto de sudar y quedar exhausto y organizamos porque estamos tratando con asuntos eternos, porque pueden llevar a la salvación eterna o a la condenación eterna. Y nuestra motivación es la esperanza de ver a nuestro Salvador, que trabajó hasta el máximo por darnos vida eterna. En Juan capítulo 15, versículo 17, cuando lo confrontaron por haber sanado a un hombre en el día de reposo, el Señor Jesús respondió de esta manera y les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, pastores, líderes, nuestro máximo ejemplo de trabajo, de dirección, de amonestación es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro ejemplo y queremos imitarle. Queremos imitarle. Es nuestro mayor deseo. Bien, hermanos, hasta aquí hemos visto estas responsabilidades de los pastores, pero también hay responsabilidades para las ovejas, para el resto de la congregación. Estas responsabilidades, hermanos, también deben ser compartidas. Responsabilidades de la congregación. ¿Cómo es el trato de la congregación a los pastores, a sus líderes? Vean otra vez ahí el versículo 12, 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Las 3 responsabilidades de la congregación hacia sus pastores. Y digo sus pastores porque esta iglesia creemos en la pluralidad de ancianos. Ya hemos hablado de esto en los ICRES. No hace mucho tiempo se recordó esto cuando visitamos los ICRES para el proceso de ordenación del hermano pastor Benedicto. Hermanos, la primera responsabilidad, pueden verla ahí en el versículo 12. Reconozcáis. Que reconozcáis, hermanos, lo que pide que los tesalonicenses hagan en primer lugar. Lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí es literalmente conocer a sus líderes, es decir, reconocer quiénes son, el valor que tiene su ministerio y la autoridad que tienen en el Señor. Y aquí realmente esa es una labor de cada uno de ustedes. Deben acercarse, hermanos. Él no habla, no dice nada, él sale, entra, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos conociendo a nuestros hermanos?
Aquí hay un problema, hermanos. Lo espiritual solo reconoce lo espiritual. Las cosas del espíritu han de ser percibidas espiritualmente. La persona carnal no va a reconocer los dones espirituales, ni va a discernir la dirección del espíritu en la asignación de responsabilidades. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y lo grave del asunto es que no reconocer al líder puesto por el Espíritu es no reconocer al Señor que le ha designado. Dice Mateo capítulo 10:40. Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de esa famosa frase que dice: no toquen al ungido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más profundo. Cuando una iglesia determinada es dominada por personas que no tienen discernimiento espiritual, sino que solo buscan imponer sus propios criterios carnales, entonces se acabó la paz. Como dice al final allí en el versículo 13, tened paz. Por eso el apóstol pide ahora que sus lectores ejerzan un discernimiento correcto y reconozcan a sus líderes. La palabra reconozcáis, hermanos, viene de conocer. Conocer es una palabra común usada y significa el tipo de conocimiento que viene mediante la experiencia. Es tener una relación, hermanos. Es tener una relación, es aprender a conocer, es llegar a conocer. Es una acción que debemos tomar, es llegar al conocimiento de esa persona. Pero también aquí tiene la idea de un conocimiento profundo. Incluye en este conocimiento respeto, valoración, conocer o valorar. Es lo que implica esta palabra. Quizás la mejor traducción es apreciar, apreciar. Otra podría ser que valoren a aquellos que trabajan diligentemente entre ustedes, que respeten a aquellos que laboran diligentemente entre ustedes. No significa solamente conocer sus nombres, dónde viven, no significa llegar a conocerlos de manera personal, sino de una manera íntima, que lleven a valorarlos. ¿Usted los conoce lo suficiente como para preocuparse por ellos? Indica un conocimiento profundo, un conocimiento íntimo, que también es el sentido de esta palabra, hermanos. Es un conocimiento íntimo. Si ustedes van a respetarlos y valorarlos y admirarlos y entender su valor y dignidad, significa que ustedes tienen que llegar a conocerlos. Y después, cuando les conoce, usted demuestra ese tipo de respeto. Un paréntesis aquí en esta solicitud, hermanos, del apóstol Pablo. Lo que vemos aquí en esta frase, que reconozcáis, es que da por hecho que en una congregación sana debe tener un liderazgo con las responsabilidades que mencionamos. Debe tener un liderazgo. En Tito capítulo 1 versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo está dando por hecho de que aquí hay líderes establecidos. Si no existe un buen equipo de ancianos, la iglesia es deficiente y cojea. Necesitamos pastores que guíen conforme a las Escrituras. Y es que Pablo estuvo poco tiempo predicando en esta iglesia, edificando esta iglesia. Y toda esta historia de esta iglesia, del nacimiento de esta iglesia, lo vemos en Hechos. Vea Hechos capítulo 17. Y ahí en el versículo 2 dice que por 3 días de reposo discutió con ellos.
3 días de reposo, aproximadamente 3 sábados, 3 semanas. Pero tuvo que salir porque los que no creyeron tenían celos y los querían sacar porque estos hermanos están trastornando el mundo entero. Puede leer ahí, hermano, en el capítulo 17, tome un tiempo para esto. Estaban trastornando el mundo entero. Increíble, increíble cómo esta iglesia se convirtió rápidamente de sus ídolos por la predicación de la palabra. Muchos llevamos muchos años aquí y nos cuesta todavía entenderla. Entonces era difícil para unos cuantos hermanos reconocer a estos líderes y recibir órdenes de ellos, a quienes habían conocido toda la vida y quienes habían sido salvos casi al mismo tiempo. Hermanos, es cierto que en la iglesia todos tienen iguales privilegios y bendiciones espirituales, pero también hay responsabilidades por igual. No es cierto, pero no tienen también el mismo oficio, porque hay diferencia de dones y entre estos dones está el don de gobernar. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces tenemos diferentes oficios, hermanos. La palabra reconozcáis tiene además la idea, hermanos, de apoyo financiero, Es importante que ustedes sepan que la conexión en el texto implica también una cuestión de valorar, de reconocer a alguien y involucra apoyo financiero. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, aquellos que lo hacen con excelencia, sean tenidos por dignos de doble honor, reconocidos, hermanos, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y esto no es necesario explicarlo, ustedes saben a lo que me refiero. Y si desean mayor comprensión acerca de este texto en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, el hermano José Luis nos dejó ahí o nos enseñó la manera en que podemos entrar a la plataforma de la iglesia, y ahí vamos a encontrar este mensaje en el año 2021, donde nuestro hermano Julio, el pastor Julio, expone este pasaje con el tema de la honra, disciplina y reproducción de un ministerio pastoral bíblico. Por cierto, no lo van a reconocer mucho, hermanos, porque anda con una barba bastante pronunciada, pero él es el pastor Julio, y en este capítulo él va a explicar las relaciones y responsabilidades de la congregación dentro de la iglesia en este sentido de apoyo financiero. Si usted llega a conocer a los pastores, entenderá, hermanos, que atravesamos las mismas circunstancias que ustedes atraviesan económicamente. Y reconocerlos implica llegar a ese punto de apoyarlos económicamente. Eso se hace mediante la fidelidad con sus ofrendas. Entonces, todo pastor fiel debe ser valorado, respetado, admirado, honrado y apoyado. Y hay un versículo muy simple, directo, que afirma esto. Vean 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. Léalo, hermano. Léalo, por favor. ¿Lo leyó? Eso significa que su pastor va a pasar su vida haciéndolo, predicando el evangelio, debe ser apoyado al hacerlo. Bien, vimos esta responsabilidad, hermanos, reconocer a sus pastores, a sus líderes. Segunda responsabilidad, y voy a ir un poco más rápido, hermanos, más rápido. Dice el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Estimar significa considerar, pensar, significa ir un poco más profundo que el primer deber, porque dice que usted debe estimarlos. ¿Cómo? Tenerlos en mucha estima. ¿Sabe lo que eso significa, hermanos? Sobreabundantemente. Estimarlos en amor. La idea aquí, si lo podemos ver de dos maneras, sería preguntándonos esto: ¿deben los tesalonicenses honrar sobreabundantemente a sus líderes y hacerlo con amor? ¿O deben considerarlos en amor y hacerlo sobreabundantemente? Realmente no hay mucha diferencia aquí, hermanos, en estas dos maneras. En todo caso, la frase combina la idea de estima, tener en alto y cariño, y todo en abundancia. Es un triple intensivo y equivale a desmesuradamente. ¿Sabe lo que significa desmesuradamente, hermano? Excesiva, sin medida y de una manera desproporcionada o exagerada. Usted debe estimarlos de esa manera, desproporcionado, exagerado, hermano. Pero ya vimos atrás a un pastor con las mismas responsabilidades y que las está cumpliendo. Usted debe estimarlos. Así que no hay límite al respeto que usted debe tenerle a ese hombre. ¿Y qué significa amor, hermanos? Significa sacrificio, afecto hacia él. Hermanos, y no es que usted lo va a estimar debido a su personalidad, no debido a que le ha hecho favores a usted o porque tiene una amistad de años con el pastor o con el líder, sino debido a su trabajo, porque él los dirige a usted hacia su palabra, hacia la palabra de Dios, porque él los instruye y porque le da alimento espiritual y los cuida. ¿Usted estima realmente a los ancianos de comunión y a sus líderes? ¿Cuánto es su estima? Lo que debe provocar amor y gratitud es el debido aprecio de su ministerio. Sin duda, cualquier hombre que ha sido reconocido por la iglesia como capaz de ejercer estas responsabilidades de liderazgo tendrá una personalidad accesible, un carácter afable, destacados dones de enseñanza, gobierno y un espíritu sacrificado de servicio. Muchas veces ganará el afecto de los miembros a causa de su personalidad y carisma. Sin embargo, como acabamos de ver, la naturaleza de su ministerio hace que no siempre sea fácil de ejercer ni de recibir. El ejercicio de la autoridad provoca resistencia en una generación como la nuestra, caracterizada por la insubordinación ante toda clase de autoridad. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los corintios acerca del respeto que le deben a Timoteo, les dice allí en 1 Corintios capítulo 16, versos 10 y 11, les dice de esta manera, 1 Corintios 16, 10 y 11, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Solo muestre amor por su pastor o líder. Y la última responsabilidad, hermanos, la última y la tercera responsabilidad de la congregación es estar en paz. Y aquí es en el ámbito del liderazgo de los pastores. Tened paz entre vosotros. Ve al final ahí del versículo 13. No hay mayor cosa que le quite la paz a cualquier persona, hermanos, que estar en pleitos. ¿Y cómo se pasa, verdad? Se pasa como la gripe en un cuarto encerrado, porque comenzamos a pasar nuestra amargura a otros. Y comenzamos, hermanos, a hablar, a criticar. Comenzamos a sacar
nuestro veneno. La frase vivid en paz, los miembros con los líderes, eso es lo que deberíamos traducir ahí. Porque hemos visto, en el Nuevo Testamento se nos manda a vivir en paz. Y por cuestiones de tiempo les daré únicamente las citas, hermanos. Romanos 14, 19, sigamos lo que contribuye a la paz. Segunda de Corintios 13, 11, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Efesios 4, 3, que debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Santiago 3, 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como lo dije anteriormente, en este contexto es en la relación entre los pastores y la congregación. Hermanos, si lo que está tratando de decir es que debe existir un sometimiento, ese es el punto. Yo sé que nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a esa palabra y para muchos es demasiado fuerte porque muchas veces hay orgullo y bastante, hermanos. La manera de vivir en paz es estar sin conflictos. Evitémoslos. Así como estos árboles gigantes crecen juntos y se enlazan y unidos enfrentan las intemperies del clima, los diferentes problemas que se les vienen, unidos juntos, crecen de manera vertical porque hacia allá vamos, hermanos, puestos los ojos allá en el cielo. El apóstol Pablo instruye a Tito en su carta, en Tito 3, 1 y 2, les da instrucciones que les ayudará a las buenas relaciones. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, pleitos, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, si es que es un mandato de las Escrituras también. Hebreos 13:7 dice, vea Hebreos 13:7, por favor, hermanos. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ellos les hablaron mediante la palabra. Acuérdese del resultado de su conducta, cómo Dios bendijo sus vidas y los usó poderosamente. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora en ese mismo capítulo, vaya al versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hay una hermana que no está aquí, pero ella siempre repite ese versículo para ella y dice, yo quiero que ustedes sirvan en el ministerio con alegría y no quiero darles problemas, hermanos. Por eso oro por ustedes. Tiene ese corazón, tiene esa intención. Honramos y amamos a nuestros pastores, pues no tanto porque nos caen bien o nos resultan simpáticos, ni porque tienen un carácter agradable o un discurso divertido, ni porque nos atienden bien según nuestros propios criterios o nos predican aquello que queremos escuchar, sino porque han sido puestos por el Señor para llevar a cabo su obra. Los amamos y los respetamos porque amamos al Señor que los ha designado y porque amamos la obra del Señor y no queremos perjudicarla de ninguna manera. Quizás usted puede decir, creo que los pastores están mal. ¿Por qué he de obedecerlos? Bueno, hermanos, es un mandato. Y segundo, porque ellos darán cuenta
a Dios de lo que hacen, de su trabajo, de su liderazgo, de sus instrucciones que han dado a la iglesia. Hermanos, Hechos 20:28 es un claro llamado a cuidar a la grey de Dios. Y si los líderes no lo hacen, darán cuenta al Señor. Y si usted no lo sigue, porque ellos, según usted, según su pensar, según su perspectiva, andan mal, hermanos, ellos darán cuenta al Señor. Nunca piense en venir a una iglesia y no someterse primero a la palabra de Dios y a lo que dice ella. Y ella lo que dice es que debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Sabe usted que perfectamente usted puede desobedecer a sus pastores? Sí, hermano, puede desobedecerlo, claro. Pero cuando ellos le pidan a usted hacer algo que no esté conforme a la palabra de Dios, cuando sea algo pecaminoso, los dirigentes nunca pueden desempeñarse en toda la medida de sus responsabilidades si están sujetos a una severa crítica por parte de aquellos que deberían ser sus seguidores. Hermanos, la única manera de que una persona desobedezca a un pastor es cuando el pastor lo está llevando a cometer actos impíos, actos que no están en la palabra de Dios. Aquí, hermanos, también podemos ver que hay problemas entre los líderes, situaciones. Vea Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37. Aquellos que iban a ser líderes destacados en la iglesia se peleaban entre sí. Y ciertamente los líderes de la congregación no están exentos de las mismas tentaciones y los mismos pecados que asedian a la congregación en general. Dice en Marcos 9, 33 al 37, porque estos apóstoles venían hablando ahí de quién iba a ser el mayor, les dijo el Señor Jesús. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Hermanos, no estamos exentos. En el cuerpo pastoral no tomamos decisiones si no son unánimes, porque queremos estar seguros que lo que hacemos es conforme a la palabra, porque tenemos que dar cuentas al Señor. Obedezcan, sométase, para que todo lo que hagan en el ministerio lo realicen con gozo. Vean al final lo que dice Hebreos 13, 17. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, hermanos, esa es la tercera responsabilidad de la congregación. Es la tercera responsabilidad de la congregación. Poner fin a los conflictos, hermanos, significa también tomar medidas para sanear las situaciones de roce en cuanto aparezcan. No permitiremos que se interpongan sombras ni suspicacias en nuestra relación con nuestros hermanos. Enseguida, cada uno tiene la responsabilidad de estar en paz con todos. Debemos ir rápidamente y reconciliarnos con nuestro hermano. No debemos permitir que crezcan entre nosotros raíces de amargura. Debemos decir todo esto, hermanos. Nada de lo que tenemos aquí nos pertenece, ni las personas ni las cosas, pero tenemos responsabilidades, porque uno fue quien hizo el sacrificio, no nosotros. Uno fue quien compró con su sangre la iglesia. Uno es el que regresará, al cual debemos dar cuentas, y no solo los pastores, sino todos nosotros de nuestras responsabilidades. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, si no tenían idea de cuál era su responsabilidad en la iglesia, ahora ya lo saben. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Debemos comenzar a hacer cambios en nuestra vida con la ayuda del Señor. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la
edificación. Romanos capítulo 14, versículo 19. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, mi buen Dios, reconocemos, Señor, que también en comunión, Padre, hemos fallado. Reconocemos que muchas veces no hemos sido responsables con la parte que nos toca. Reconocemos que muchas veces queremos crecer poco, Señor, y no unirnos a este gran grupo de hermanos, que podemos entrelazarnos, que podemos, Señor, llegar a cumplir ese mandato de ser uno, Señor, de tener ese mismo pensamiento, Padre de gloria. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Pero ahora ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tomar estas responsabilidades, porque eres tú, Señor, que deseas que exista una iglesia como tú la has creado, como tú quieres, y para eso has dado esas instrucciones, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Gracias por la Iglesia Bautista Comunión. Gracias por cada hermano. Gracias por cada líder, Señor. Gracias por cada pastor. Gracias, mi Dios, por todos. Gracias, Padre de gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.